Iniciamos este repaso de los temas que entran en el examen con el tema de triángulos semejantes. Aquí queremos trabajar dos cosas: determinar la medida de los lados en triángulos semejantes y determinar la medida de los ángulos en triángulos semejantes. Pero antes debemos conocer cómo determinar la proporcionalidad de los lados de triángulos semejantes. Recuerde que dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero puede variar el tamaño. En este caso, veamos este ejemplo, dice: sea el triángulo DSC semejante al triángulo WFK. Si ellos son semejantes, son dos triángulos que tienen la misma forma, pero posiblemente uno sea más grande que otro. Bueno, más o menos, solo para tener la idea. Digamos que este segundo es un poquito más grande que el primero. Estas letras son los vértices. Digamos que este triángulo es DSC y supongamos que este otro está acomodado de igual forma, entonces sería WFK. Es decir, este lado es el homólogo de este lado es el homólogo de este, y este lado es el homólogo de este otro. Homólogo quiere decir como el correspondiente. Y ellos son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón en sus lados, o sea la división, es decir, si yo tomo los dos primeros de S, que sería este lado de acá, y lo comparo con WF, es la misma razón que si comparara, vea que lo que comparé fueron las dos primeras letras, a las dos últimas, que es SC, que es este de acá, con FK. Y es igual a los dos de abajo, a DC, que serían las letras extremo, con WK. A estas fracciones se le llama la proporcionalidad. Para que sean semejantes, si esto tuviéramos los numeritos que van aquí, las medidas, estas tres divisiones dan exactamente lo mismo. Es decir, la razón de sus lados homólogos es la misma. Eso quiere decir proporcionalidad. Veamos otro ejemplo. Igual, tenemos dos triángulos, uno ACB y otro DEF. Si usted quiere, puede hacer los dibujos para ayudarse, pero yo lo voy a hacer sin dibujo. Nada más voy a hacer las tres fracciones y digo, ¿cuál es el primer lado? AC, en el primer triángulo. ¿Y con quién va AC? Con DE. ¿Cuál es el segundo lado? Las últimas dos letras, CB. ¿Con quién va? Con EF. ¿Y cuál es el último lado? Los extremos, AB. ¿Con quién va AB? Con DF. Ahora sí. Bueno, en este caso, veamos acá. Dice, vamos a trabajar la medida de ángulos homólogos en triángulos semejantes. Cuando es ángulos homólogos no ocupamos la proporcionalidad porque los ángulos son congruentes. Lo primero que vamos a ver aquí es que este triángulo está casi completo. Los ángulos. Tiene el ángulo de 40 en A, el de 60 en C, pero me falta B. Recuerde que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180. Ya sabemos que no conocemos esta B, pero sí conocemos A, que es 40, y C, que es 60, y tiene que dar 180. Entonces, ¿cómo averiguamos ese ángulo que nos hace falta? Pues muy fácil. A 180, que es el resultado que necesito, le resto 40 y le resto 60. Así, el ángulo que nos falta es 80. Esta X es 80, que sería el ángulo aquí en B.
Recordemos, los tres ángulos tienen que sumar 180. Ahora, voy con el orden. El ángulo A es homólogo al ángulo O, porque son las primeras letras. No es el orden acá, no es que A va con N, porque el triángulo este puede estar desacomodado. De hecho está desacomodado. Vea que A, la primera letra, va con O, con el ángulo O. Y resulta que el ángulo A mide 40, por lo tanto el ángulo O también mide 40 grados. Ahora, ¿cuál es la segunda letra? B. El ángulo B va con el ángulo, la segunda letra, que es M. Y dice, ya averiguamos acá, que B es 80, por lo tanto M también es 80. Ahora, el ángulo C es la última letra, va con N, con el ángulo N. Y vemos que C es 60, por lo tanto N es 60 grados. ¿Qué pasaría si sumara todo esto? Pues que va a dar 180, pero en el otro triángulo. Bien. Veamos este otro ejercicio. Igual, queremos averiguar la medida de ángulos en dos triángulos semejantes. Bueno, aquí se me olvidó ponerle que este triángulo, no, es que quedó oculto aquí. Ahí está. Bien, dice, de acuerdo con los datos de la figura, aquí está la figura, en la que se muestra que el triángulo FJH es semejante a UWT. Bien, y vemos que trata de ángulos. Antes de empezar a resolver el ejercicio, yo digo, ok, ¿cuánto tiene que sumar todo esto? 180. Entonces, esta F más 131 más 28 tiene que dar 180. Entonces agarro la calculadora y digo, ¿qué pasa si a 180 le resto 131 y le resto 28? Pues queda 21. ¿Dónde iría ese 21? En F. O sea, este ángulo mide 21. Ahora voy al orden. F es homólogo de U. ¿Por qué? Porque es la primera letra. Y vemos que F es 21. Luego, ¿cuál es la segunda letra? J. ¿Y es homólogo de quién? De W. ¿Y cuánto era J? 131. Y por último, la última letra, H. Entonces el ángulo H es homólogo con la última letra, con el ángulo T. Y H es 28. Dice, la medida del ángulo U, 21 grados. Marca una X sobre la A. La medida del ángulo W, 131. La medida del ángulo T, 28. Así se trabajan ejercicios de ángulos con triángulos semejantes. Bien, ahora sí, nos quedaría cómo trabajar los lados. Medida de los lados de triángulos semejantes. De acuerdo con los datos de la figura, en la que se muestra que el triángulo ABC es semejante al triángulo HMN, determine la medida de los lados MH y HN. Bien, cuando sea un ejercicio de lados en triángulos semejantes, lo primero es sacar la proporcionalidad, pero ya usted sabe cómo hacerlo. Sabe que es las dos primeras letras con las dos primeras letras. BC es semejante a HM. Ahora, las dos últimas, CD con MN. Y por último, BD con HN. Las dos primeras con las dos primeras, las dos últimas con las dos últimas y los extremos. Luego, lo que vamos a hacer, que no hicimos en el primer ejercicio, es ponerle valores. BC lo busco acá
vemos que BC es 36 y lo pone en el lugar que va el 36. HM es lo que me están preguntando aquí. A esta HM la voy a llamar X y a esta HN la voy a llamar Y. ¿Qué me dice aquí? HM la voy a llamar X, entonces pongo X acá. CD 30, MN 20, BD 18, HN, recuerde que HN no está, la llamé Y, entonces aquí pongo Y. Bien, ya tengo la proporcionalidad, pero en esta proporcionalidad faltan dos valores. ¿Qué es lo que me pide? MH. Entonces vamos a averiguar MH. Con MH es donde está X. Entonces voy a tomar este valor que está completo y el que tiene X. Entonces escribo, ¿cuál es el completo? Pues 30 sobre 20 y lo voy a comparar con 36 sobre X. Y vamos a hacer una cosa, vamos a usar la regla de 3, que es lo más fácil del mundo. Para averiguar X, lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz y dividir. Ok, ponga atención, va a buscar el que está a la par de la X abajo, ¿quién sería? El 20. Lo vamos a multiplicar cruzado, o sea, por 36 y dividir por 30. Entonces, 20 por 36 dividido entre 30. 24. Entonces nos venimos acá, ponemos 24 y decimos, ¿quién era 24? MH. Entonces, MH es igual a 24. Ok. Ahora vamos con HN, que es donde está Y, que sería 18 sobre Y. Y lo comparo con la fracción completa, que es 30 sobre 20. Bien, agarramos la calculadora y buscamos, perdón. Aquí es. Y buscamos, bueno, aquí hicimos la comparación y buscamos quién está con Y abajo, el 20. 20 multiplica cruzado y divide, o sea, 20 por 18 dividido entre 30. ¿Cuánto da? 12. Y así. ¿Y quién era Y? HM. HM es 12. Bien, vamos a ver otro ejemplo por si no está del todo claro. De acuerdo con los datos de la figura en la que se muestran que el triángulo DHF es semejante a EKJ. ¿Qué KJ? Y hay que averiguar FD, vamos a llamar a FDX. FD está aquí abajo, X. Y hay que averiguar DH, que sería Y. Pero sabemos que antes de eso tenemos que sacar la proporcionalidad. ¿Cómo? Las dos primeras letras de H con EK. Luego, las dos últimas, HF con la KJ. Y de último, DF con EJ. Luego ponemos los valores. DH es la Y. ¿Qué sigue? EK. EK es el 8. HF
es el 56. KJ es el 16. DF es la X. Y EJ es el 14. Bien, lo primero que nos piden es determinar el lado FD. FD es donde está X. La fracción que tiene X es X sobre 14. Y la comparamos con la completa, que es 56 sobre 16. Usamos regla de 3, agarramos la calculadora y decimos, ¿quién está con X? Está arriba más bien, entonces sería el 56. Entonces 56 cruzado por 14 dividido entre 16 da 49. X es 49. ¿Quién era X? Pues FD. FD es 49. Vamos con B. Es DH. DH es Y. Buscamos la fracción que tiene Y, que es Y sobre 8. Que va con la fracción completa otra vez. 56 sobre 16. Y entonces dice, ¿dónde está la calculadora? ¿Quién está con Y? Arriba, el 56. Ponemos acá. ¿Por quién va 56? Por 8. Y dividido entre 16. Multiplica, divide. 28. Entonces, Y es 28. ¿Y quién era Y? DH. DH es 28. Bien, ahora ya te puedes ir a la práctica. Vea que los primeros dos ejercicios son de proporcionalidad. No, los tres primeros ejercicios son de proporcionalidad. El ejercicio 4 y 5 es, 4, 5, 6 y 7 es de ángulos, triángulos semejantes con ángulos. El 8 y el 9 y el 10 es de triángulos semejantes para averiguar lados. Entonces ya puedes practicar en tu casa.